resucitado Cristo. Bienvenidos a este día tan especial para la cristiandad, un día donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La misión, Jesús Esperanza y Vida agradece su compañía. Acompáñenos a celebrar este importante acontecimiento y juntos entonemos la siguiente alabanza. Ahora tendremos una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 6. Al terminar de hacerla, tendremos una reflexión sobre el mensaje que tiene Dios para nuestras vidas a través de su resurrección. Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bienvenidos una vez más a esta maravillosa celebración del día de hoy, que es hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñeme, por favor. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos recuerdas que tus promesas siempre se cumplen, que tus planes y tus propósitos, Señor, no existe nadie que los pueda hacer a un lado y que tú tienes todo en control. Gracias por las vidas de cada uno que en estos momentos nos están viendo, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú les amas y que tú ahora, Señor, les has reunido para darles un mensaje que llegue a sus corazones, que puedan tener fe en su vida y que puedan dejar tal vez su sufrimiento o su tristeza en tus manos, porque tú siempre cumples tus promesas. Te lo pedimos todo esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hace un momento hicimos una lectura que se encuentra en Mateo capítulo 28, versos del 1 al 6. Y esta lectura es interesante porque nos narra cómo fue que sucedió la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que ha de haber sido algo pues maravilloso haber visto aquel gran terremoto. Bueno, se han de haber asustado claramente las mujeres, pero era algo único ver a Jesús levantado de la muerte, habiendo visto que el Señor no existe nada que lo pueda a él detener.
Se dice que todo en esta vida puede cambiar a excepción de la muerte, pero aquí vemos que no es cierto, ¿verdad? Porque a Jesús ni la muerte lo detuvo, ni el sepulcro lo pudo contener. Tradicionalmente se le da mucha importancia a la Navidad. E incluso adornamos nuestras casas y hay quienes ponen algo que se conoce aquí en México como nacimientos, que es una representación de ese pueblo de Belén donde nació Jesucristo y donde como imaginan cómo fueron las cosas. Y existe pues un gozo, ¿verdad?, al recordar estos momentos en los cuales Dios se acerca al hombre y le cumple la promesa de venir a esta tierra. Pero después de que Jesús vive esta vida terrenal, llegamos a la consumación del plan de Dios, que es la crucifixión de Jesús y su resurrección. Pero al parecer esto que es tan importante ya no hay tanta importancia como lo que acabamos nosotros de decirles, como el momento de la Navidad. Y generalmente nosotros comenzamos ya las celebraciones de la Semana Santa, como así le llamamos, con el Domingo de Palmas, que es el momento en el cual Jesús entra a Jerusalén. Es la última semana de su vida aquí en la tierra antes de su resurrección. Y hay una gran algarabía, la gente está feliz porque Jesús ha entrado a Jerusalén y entonces salen a recibirle con palmas y gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, solamente 5 días después, esa multitud que había gritado Hosana ahora grita, crucifíquenle, ¿verdad? Y no uno, grandes voces. A tal forma que, pues, las autoridades de ese momento, Pilato tiene que acceder a que él sea crucificado. Vean qué rápidamente las circunstancias cambian, en qué pocos días de sentirse que, yo acompaño a Jesús, yo creo que lo podemos todos, como pensaban quizás sus discípulos, a sentirse ahora perseguidos por estar siguiendo a ese mismo maestro. Porque cuando Jesús fue aprehendido, pues todos sus seguidores, todos los discípulos huyeron por miedo. Recuerden que dice la Escritura que una gran turba se presentó para ir a prenderle. No había necesidad de tal cosa, pero lo hicieron, ¿verdad?, pensando en que quizás él se fuera a resistir. Sin embargo, esa no era la idea de Jesús. Él sabía que había venido con un propósito. Y este viernes pasado, que es el viernes que se le conoce como Viernes de Pasión, que es donde se conmemora la crucifixión de Jesucristo, muchas iglesias hicieron un gran énfasis en este momento, que cuando lo vemos nos resulta muy doloroso debido a la crueldad que tuvo que enfrentar nuestro Señor. Hay incluso iglesias que hacen una representación de lo que sufrió, ¿verdad?, de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, y hacen algo que se llama el Via Crucis. Y pues aunque es una representación, pues realmente nos impresiona ver todo esto que ha pasado nuestro Señor y que no fue una representación, que fue algo que Él sufrió, un sufrimiento con un propósito. Termina la crucifixión de Jesús y aquí viene una contrariedad que tenemos muchos creyentes, que es dejar a Jesús, al Cristo crucificado. Como que parece que ya ese viernes terminó la Semana Santa, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, pues ya terminó, ahora sí, ya vamos a hacer otro tipo de cosas porque ya terminó la Semana Santa, ya terminaron las celebraciones. Y hay quien ni siquiera se tomó el cuidado de ir a presenciar estas celebraciones porque anduvo en otros lugares. La Semana Santa no termina ahí. Pensar que cuando Jesús muere ya todo terminó es dejar la historia de la redención inconclusa, porque así como el nacimiento de Jesús y su vida, la cual tenía el propósito de identificarse con el ser humano, son importantes, su ministerio, lo es también lo que sigue después, que es la demostración del enorme poder de Jesús, del enorme poder de Dios, de Él levantarse de entre la tumba. El viernes, ¿verdad?, recordamos cómo Jesús cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad
y siendo el hombre más pecador, se dirigió para que Dios descargara su ira sobre él. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces usted y yo hemos pecado, por lo tanto tenemos una deuda con Dios que solamente se paga con nuestra vida. Sin embargo, Jesús dijo, yo voy a pagarla. He vivido una vida humana, pero sin pecado, por lo tanto yo sí puedo ofrecerme, ¿verdad? Porque Jesús se ofreció morir en tu lugar. Y pues Dios aceptó esto, descarga su ira sobre Jesús, por eso es la crueldad de su muerte. Esa crueldad nosotros se la estamos infringiendo a nuestro Señor debido pues a nuestra vida pecaminosa, nuestra vida alejada de los preceptos del Señor. Y pues bueno, hay una profecía, ¿verdad?, que Jesús había dado a sus discípulos que se encuentra en Mateo 16:21, que dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como se fija usted, el no darle importancia al día de hoy, a esta celebración, es dejar inconclusa, es dejar de determinar el propósito de Dios. Por eso hoy es el día más importante de la cristiandad, porque es cuando entonces ya Jesús demuestra su deidad, su poder, su señorío sobre todo aquello que nos separaba de Dios. Entonces es importante el día de hoy reunirnos alrededor de la Biblia para recordar esto, para darle gracias a Dios. No es meramente un ritual que se tenga que llevar a cabo de ciertas maneras, de ciertas formas vestidos, a ciertos horarios. No es más que eso, es una celebración gozosa, porque si estamos sufriendo podemos nosotros decir, bueno, yo sé dónde voy a poner ahora mi confianza, porque sé que Dios siempre cumple sus promesas y que los propósitos de Dios se llevan a cabo. Y ese punto es el primer énfasis que quiero marcar en esta mañana. Dios tiene el control y Dios siempre cumple con sus planes y no existe ser humano que se los pueda cambiar. Así que los planes de Dios se cumplen, usted puede confiar en Él. Quiero retomar ahorita un poquito este tema de los cambios, porque más que explicárselo, yo creo que usted lo ha vivido. Todos en este planeta hemos vivido de alguna manera los cambios que se han llevado a cabo, en especial en estos 2 últimos años, con esta pandemia, con esta situación de esta enfermedad, donde el mundo pensaba que las cosas eran de una manera y repentinamente ya no sabemos ahora en qué va a terminar todo esto, qué va a seguir. Hay personas que han tenido que enfrentar y sufrir la muerte de un ser querido por esta enfermedad. Hay personas que en estos tiempos han visto también partir a alguien amado en un accidente o incluso a algún familiar que aun y cuando ya sabían que estaba enfermo, pues cuando llega el momento en que este familiar, esta persona amada, parte a la presencia del Señor, aun y cuando sabíamos que tenía alguna enfermedad, pues siempre nos produce pues un momento de conmoción, ¿verdad? Cuando ya es definitivo. Y en ese momento quizás hasta nos sentimos un poquito fuera de lugar, nos sentimos perturbados y hacemos esa pregunta que también los apóstoles se hacían. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que yo soy una persona con hijos y mi esposo acaba de morir. ¿Qué voy a hacer ahora que me encuentro viuda con hijos? ¿Cómo sacarlos adelante? ¿Cómo voy a vivir sin mi madre, sin mi padre que ya han muerto? ¿Cómo voy a vivir sin mi hijo? ¿Qué voy a hacer? Y estoy mencionando estos, pero hay muchas otras cosas que a los seres humanos nos hacen sufrir. Perder la salud. Y saber, por ejemplo, que ahora yo ya tengo alguna enfermedad crónica. Quizás ahora soy hipertenso, diabético, en fin. Y digo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Son preguntas que uno se hace. Si usted recordará, al momento de que Jesús fue aprehendido, uno de sus apóstoles, que es muy mencionado, Pedro, le negó.
porque vio en las circunstancias, vio los problemas y se abrumó ante tal cosa y decía, no, pues ya no sé qué hacer, entonces, ¿qué hago? Pues decir que yo no era parte de eso que está sucediendo. Sin embargo, Pedro pudo recapacitar, pudo pedirle perdón a Dios por su incredulidad, pero sobre todo, él pudo recordar las promesas de Dios. Y entonces ahora quiero dirigir su atención al siguiente pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Por favor, tome su Biblia, márquelo ahí, porque quiero que hoy nos enfoquemos en estas palabras que el apóstol Pedro mencionó una vez que él dijo, a ver, un momento, esto que Jesús le está sucediendo ya no lo había dicho, ya no lo había narrado. Nos había él anunciado su muerte y también su resurrección. Entonces, nada de lo que está pasando está fuera del control de Dios. Dios sigue controlando nuestra vida. Vamos a hacer esta lectura, por favor, antes de continuar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien, ponga atención, este pasaje ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, comienza diciendo de la siguiente manera: bendito el Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Vea qué precioso dice aquí. Yo le hago la pregunta, ¿existirán las esperanzas muertas entonces? Y aquí dice que estamos renaciendo en esperanza viva. Pues sí, las esperanzas muertas se refiere a la Escritura a todo aquello en lo que usted ha puesto su confianza, pero que realmente no son cosas que sean confiables. Por ejemplo, puede ser que usted ha confiado en el dinero y el dinero pues rápidamente se puede ir. Y ha trabajado tanto para lograrlo que ha puesto su confianza en eso, pero eso es una falsa esperanza, es una esperanza muerta. Quizás la ha puesto en que usted tiene un físico pues muy fuerte y de repente le sorprende alguna enfermedad o algún accidente y se da cuenta que no es tan fuerte como usted esperaba. O la puso en sus familiares o en sus padres o en el poder de una posición, de unas influencias que quizás pasa algo y ya no son tan influyentes ni tan poderosas como usted pensaba. Todas esas cosas son esperanzas muertas, puestas en algo que no tiene sentido. Pero aquí dice Dios que en la Escritura que Él nos hace renacer en una esperanza viva. Porque cuando usted pone su confianza en Dios, la está poniendo en alguien que realmente tiene vida y tiene la capacidad de solucionar, de ayudarle en eso que usted está haciendo. Hay veces que uno sin querer podando alguna plantita pues la llega a cortar y uno dice, ¿estará viva o no? Y de repente nos muestra la plantita al renacer que estaba viva. Pasó un invierno muy crudo y pensamos que murió, pero llega la primavera y resulta que renace, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pedro dice, confía en Dios, porque Él es una esperanza viva. Fíjate que yo no creía, pero Él pudo resucitar de los muertos. Y con eso me está probando el Señor su poder para salir adelante de toda circunstancia con Él.
Hay cosas que a nosotros nos pasan, que a veces nos hacen creer que Dios no tiene el control de nuestras vidas, que el mundo es más fuerte que el Señor, pero nada de esto es cierto. Aquí hay otra parte importante. Las profecías de Dios siempre se cumplen. No hay nada que no se haya cumplido ya, así que todo lo que está en la Biblia, pues ese es cierto. Hay cosas que aún falta por cumplirse, como cuál, la segunda venida del Señor. Pero ¿qué es lo que más le interesa a Dios? Pues acercarse a usted. ¿Para qué? Pues para que pueda tener lo siguiente que dice el apóstol Pedro. ¿Qué cosa? Dice, pues una herencia incorruptible. Tú a veces pones tus esperanzas en algo que está muerto, ponlas en Dios. Y Dios tiene para ti una herencia. Vean qué bonito, porque ¿a quién no le gusta recibir una herencia, verdad? Hay quien dice, no, pero ¿yo cómo voy a recibir una herencia? Quizás mis padres son muy humildes, o mi herencia ha sido que me han dado una educación. Bueno, ya recibió algo. En fin, o me van a dejar un pequeño legado. Pero aquí Dios nos dice que esos legados pues se pueden perder, ¿verdad? Si a usted algún familiar le ha dejado algo, ¿verdad? Pues ese algo puede ser robado, destruido, en fin. Pero Dios ha prometido darnos una herencia a todos, pero con la gran diferencia de que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es eso de inmarcesible? Pues que no se puede marchitar, que no se puede acabar, que es una herencia para siempre. Y qué maravilloso, porque las herencias se acaban, ¿verdad? Hay personas de gran capacidad económica que han heredado a sus hijos y a pesar de ser herencias enormes, pues se han perdido por diferentes circunstancias, malas administraciones, en fin, situaciones de desastres, en fin, hay muchas cosas. Pero aquí Dios dice, yo sí tengo una herencia para ti. ¿Lo crees? ¿Puedes creerlo? Y entonces aquí el apóstol Pedro dice, pues para que tú lo puedas creer y para que la puedas recibir, tienes que tener fe. ¿Qué fe? Fe en que tu pecado Dios lo puede llevar y que al poner tu confianza en los mandamientos que están aquí escritos en la Biblia para ti, mandatos que no son difíciles de hacer, ¿verdad? Cosas que nosotros podemos llevar adelante, porque nunca Dios nos pone una carga que no podamos llevar, ¿verdad? Dios sabe. Entonces nosotros ponemos esa fe, ponemos nuestra confianza en el Señor y estamos nosotros dándole algo que a Dios le gusta mucho, porque a Dios se le honra, más que con una alabanza cantada, se le honra al darle nuestra fe, al creer todo lo que está escrito aquí. Ahora, ¿por qué vamos a creer lo que está escrito en la Escritura? Pues porque Dios ya lo ha demostrado que es cierto. No hay nada que tenga más sustento que esto. Muchas de las cosas de las que usted cree ahora, realmente no sabemos si son ciertas o no, o han sido únicamente coincidencias. Pero la palabra de Dios sí se confirma una y otra vez. Esta herencia que Dios nos promete se encuentra en los cielos. Y aquí tenemos otra situación, ¿verdad? Que muchos dicen, no, es que yo no quiero que me la dé hasta en los cielos, yo quiero que me la dé ahorita en la tierra porque es cuando la necesito. Dios sabe lo que usted necesita y Dios sabe dónde darle la herencia, porque la herencia que Él tiene preparada para usted no es una herencia que se vaya a terminar, que nada más le dure unos ciertos años, pero la va a recibir. Estoy tan segura, mientras que muchas veces platico yo con personas que me dicen, voy a tener mi pensión, ¿verdad?, de jubilación cuando cumpla 65 años. ¿Quién sabe si llegaré a esa edad? Bueno, pues aquí Dios le está prometiendo su herencia y Dios se la va a cumplir y sí se la va a dar. Pero es una herencia tan especial que se encuentra en los cielos. Por eso Dios quiere que usted se acerque a Él, quiere que le confíe su vida, quiere que le siga y además quiere que le comparta a otras personas esta esperanza. Que usted vaya con alguien más y le dice, mira, tú que no crees en Dios, cree en Dios porque Él tiene una esperanza viva. Que vaya usted con la persona que está sufriendo, que quizás sufre porque
pues un hijo se ha privado de la vida, ¿verdad? Porque una hija pues ha tomado malas decisiones, porque un matrimonio se está yendo a pique, porque en fin hay adicciones en la casa, hay tantas cosas que a un ser humano nos producen sufrimiento. Y entonces dice Dios: confía en mí y ven y búscame, para que en oración, para que llevando a esta persona a los pies de Cristo pueda cambiar su existencia y pueda tener también una herencia en los cielos. Tienes problemas de salud, tienes algo que te está desmotivando ahora, tienes alguna tristeza. Recuerda que las promesas de Dios se cumplen y que Él tiene algo hermoso para ti. No lo dudes, aquí en las Escrituras dice. Y vean qué bonito está el siguiente pasaje de lo que estamos leyendo de Pedro. Dice así, en el número 6, ¿verdad? Dice que se va a manifestar en el tiempo postrero. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios sabe que en este mundo hay sufrimiento por todas estas cosas que pasan. Hasta que estemos en la presencia de Dios tendremos un cuerpo que ya no se desgaste día a día. Tendremos un cuerpo que ya no se enferme, que ya no sufra de esta manera. Pero por lo pronto tenemos un cuerpo que cada día va muriendo y que quizás nos levantamos con algunos malestares, o quizás veamos a personas que amamos cómo esas fuerzas se le van escapando, y entonces eso nos produce tristeza. Y Dios dice: eso es una prueba de tu fe. Confía en mí, sigue confiando, porque hay algo. Alégrate de saber que tengo algo para ti. No es una promesa falsa, es una promesa verdadera. Prometí que iba a ir por ti, prometí que te iba a rescatar y prometí que iba a vencer a la muerte, y ¿sabes qué? Todo lo cumplí. Y este día que estamos recordando la resurrección de Jesucristo, pues recordemos eso: Dios cumple sus promesas y tiene mucho poder. Confía en Él, tú que ahora estás sufriendo de tal manera. Dios ha dado garantía. Tu fe es preciosa. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que uno tiene convicción de que existe esto, ¿verdad? Quizás usted nunca ha ido a visitar París, pero sabe que hay una torre que se llama Eiffel. Entonces dices: yo no la he visto, pero tengo certeza por lo que otros han dicho. Bueno, pues la Biblia también es la certeza, porque muchos otros lo han visto. Y hay muchas vidas que han sido transformadas por el poder del Señor. Así que usted ore, usted siga leyendo la Biblia, dése un tiempo, ofréndele a Dios esta alabanza todos los días. No confíe tanto en otras cosas, en un tratamiento, en la capacidad económica, que aunque son cosas que pueden ayudar, ¿verdad? Nada ayuda más que poner su confianza en el Creador. Usted que ha enviudado, usted que está ahora en la orfandad o tiene algún otro problema, ponga su confianza en el Señor. Quizás estamos viendo el día de hoy, domingo, que muchas iglesias están vacías, y tal vez los centros vacacionales están llenos, están repletos, las playas, otros lugares de descanso, incluso hay lugares donde hay ferias locales que también están abarrotadas. En fin, son situaciones que nos enseñan que el ser humano está buscando algo para alegrarse, un motivo para ser feliz. Pero ¿saben qué? Se va a acabar el tiempo vacacional, se va a acabar ese día de asueto, y otra vez esa persona va a volver y nuevamente va a estar triste porque buscó una felicidad falsa, una felicidad momentánea. El Señor nos ofrece una alegría constante que no tiene que ver con las circunstancias, sino el saber que a pesar de la prueba, Dios está escuchando nuestra oración, está trabajando, y que lo que está pasando es con un propósito. Así como Jesús sufrió con un propósito, esto que usted está pasando tiene un propósito y tiene un fin además, no es para siempre.
Y Dios le dice, confía en mí, aunque de momento tengas que enfrentar diversas pruebas. Recuerde que en Dios hay esperanza. Hable con su familiar que ahora no cree en Dios y enséñale a poner su confianza para que pueda abandonar aquel mal hábito, aquella adicción, aquella depresión, ansiedad, en fin, lo que sea, no lo dude. Dios tiene poder porque incluso ni la muerte lo pudo detener. ¿Cuáles son las reflexiones del día de hoy? 1. Pues Dios tiene control de todo y los planes de Dios siempre se cumplen. Número 2, su fe va a ser probada, porque es valiosa, porque es una alabanza hacia Él. La primera situación en la que su fe va a ser probada es que usted se va a dar cuenta que va a ir en contra del pensamiento de los demás. Lamentablemente ahorita la mayor parte del mundo tiene su propio credo, su propia Biblia, su propia manera de ver la vida, y es una manera falsa porque ni siquiera está probada. Por eso nadie sabe exactamente qué hacer. Todos tienen ideas, pero solamente Dios sabe. Entonces su fe va a ser probada. Siga confiando en el Señor, entréguele esa alabanza todos los días. Ahora también, la última reflexión, no vea con sus ojos físicos, vea con sus ojos espirituales. No pierda la visión, siga viendo más allá. Vea que después de la muerte de Jesús vino lo más interesante, que fue el demostrar su poder y demostrar que todo lo que Él hacía es verdadero. Estos 2000 años que acá se han pasado después de que Jesús fue crucificado y resucitó son muestra del poder del Señor. Así que ponga en las manos del Señor. Si hay alguien que ha partido, deje de tener culpa, deje de tener remordimiento, tristeza, confíe en el Señor, alégrese. Vea qué bonito termina esta carta del apóstol Pedro, este pasaje en el número 8, dice: a Jesús a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Alégrese, alégrese de saber que usted está en los pensamientos de Dios y que el día de hoy este mensaje es para usted, porque Dios quiere que sepa que Dios lo tiene en sus ideas, en su palabra, en su mente. Y cuando dice Pedro gozo inefable, inefable es porque dice Pedro, yo no alcanzo a describirte, ¿verdad? Porque no es un gozo que se base en las circunstancias, es un gozo, es algo que no te lo puedo explicar, pero es algo maravilloso saber que no estás solo en tu tristeza. Si usted se siente solo, no dude en contactarnos. Si usted quiere oración, no dude en pedírnosla o acudir a alguna iglesia. Dios le ama, Dios ha resucitado, Dios está a favor de usted, Dios está con usted probando quizás en estos momentos su fe, pero ¿sabe qué? Dios siempre triunfa. Que el Señor le bendiga.